Hola, ¿cómo están ustedes? Mis apreciados plomovidentes. Bueno, fíjense una cosa. Vamos a hacer un poquito de historia para que ustedes vean y conozcan algo de los dictadores, ¿no? Este, en la Segunda Guerra Mundial, el dictador de Alemania, el loco de Alemania, se llamaba Adolf Hitler. Es un hombre que hoy en día usted, si tiene la oportunidad de ir a Alemania y habla de este señor, los alemanes a lo mejor le contestan o a lo mejor no. Pero eso es un tema, si se quiere, tabú, que nadie quiere tocar allá, porque este dictador fue un criminal que malpuso al pueblo teutón, al pueblo alemán en el mundo, lo dejó muy mal parado por las atrocidades que cometieron con aquel cuento de la raza pura, la raza aria, y eran los mejores, los demás no servían, exaltó el racismo, la masacre, la persecución contra los judíos, y para ustedes contar. Entonces este es un señor que por eso él mismo buscó la muerte que tuvo. Lo dejó todo por escrito porque él sabía que iba a ser presa de tribunales o a lo mejor de la ira popular, ¿ah? De aquella gente que pasó hambre, porque el hombre quebró el país, lo llevó a una guerra y se destruyó Alemania y después quedó dividida. Hoy en día tan felizmente reunificado todo el pueblo alemán. Si es Benito Mussolini, bueno, el creador de los camisas pardas y para ustedes contar del fascismo y todo eso, bueno, Benito Mussolini era la inspiración de Hitler, perdón, Hitler se inspiraba en Benito Mussolini, ¿ah? Porque lo admiraba. Y Benito Mussolini era un hombre que también llevó a Italia a la guerra, quebró un país, después cuando se dio cuenta el pueblo italiano en el lío que estaban metidos y vino la segunda Guerra Mundial, y cuando iban perdiendo los italianos, Benito Mussolini se escapó cuando ya estaba perdido y fue presa de los partisanos. Él los persiguió muchísimo, los partisanos, y los partisanos lograron agarrarlo, y después que lo mataron a él con su amante, lo guindaron por el pie. A él le cortaron los testículos y se los metieron en la boca, ¿ah? Una manera de humillarlo, de burlarse por todas las atrocidades que cometió y todas las fechorías que hizo, y cómo martirizó al pueblo italiano. Si hablamos de otro dictador, pero esta vez del Medio Oriente, hablamos de Saddam Hussein, un hombre que mandó cualquier cantidad de años, cometió todo tipo de atropellos contra los derechos humanos, persiguió a sus enemigos al extremo de perseguir hasta sus yernos, a familiares, y los mataba o los mandaba a matar, asesinar, porque era el hombre que tenía el poder y quería más poder, quería controlar todo, saqueó su país, ¿ah? Los metió en 2 guerras, las cuales perdió, porque estoy hablando de la guerra con los Estados Unidos de Norteamérica, porque la guerra contra Irán, eso quedó tabla. Hubo nada más y nada menos casi 10 millones de muertos, ninguno de los dos ganó ni perdió, pero los pueblos sufrieron todo eso. Después este señor, cuando estaba en el poder, y cuando se vio perdido en la Segunda Guerra contra el Imperio Norteamericano, fue como todas las ratas a esconderse en su madriguera, y de ahí lo sacaron. Y después el gobierno que se conformó, las autoridades que se conformaron en Irán, le hicieron un juicio, y determinaron que este señor había que ahorcarlo, y murió en la horca. Pero una característica más de los dictadores, salió huyendo, se escondió bajo la tierra, y ahí lo agarraron. Ahí cuando lo agarraron ya no era guapo, no amenazaba, ni hablaba, o sea, como dicen vulgarmente, estaba cagado, porque son así todos cuando están en el poder, muy guapos, o cuando andan acompañados de la jauría de criminales,
¿ah? Entonces todos amenazan, despotrican, persiguen, matan, acribillan, torturan. Así son los dictadores. Hay otro dictador que duró como 30 y pico de años en República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, popularmente conocido como Chapita, pero lo tildaban a nivel popular como el Chivo, porque era promiscuo con este animal, quería tener todas las mujeres para él, era el que controlaba todo, y no podía haber una virgen, pero era un asesino, un criminal, sin ningún tipo de pudor ni de sentimiento. Y bueno, le montaron, como era una dictadura feroz, férrea, le montaron una emboscada, la resistencia que había en su país, y lo acribillaron a balazos. ¿Ah? Y se acabó con la era de Trujillo, que martirizó tanto al pueblo dominicano. Después tenemos a Francisco Franco, quien también estuvo en la Segunda Guerra Mundial, aliado de Hitler. Bueno, murió de viejo, pero ya murió sin poder y se dio cuenta que tenía que entregar el poder ya, y de ahí volvió a la palestra al rey de España y se hicieron las elecciones universales y populares que se hacen en todos los países. Y bueno, y este señor sumió a España en una guerra civil, acribilló cualquier cantidad de gente, persiguió a los comunistas, eso sí fue cierto, porque defendió a España de los comunistas y del ataque que le tenían los comunistas a los curas, a las monjas, al pueblo, y él acabó con eso. Sin embargo, dictador es dictador. ¿Ah? Y bueno, y hoy España goza de la democracia, una democracia representativa, porque ahí hay un rey y otro tipo de autoridades, pues. Otro dictador latinoamericano que duró toda su vida en el poder, martirizó un pueblo y lo quebró y lo humilló, fue Fidel Castro con Cuba. Bueno, murió de viejo, de anciano, cuando ya no podía hacer nada. Sin embargo, le dejó el poder a su hermano y su hermano se lo pasó a otro, y bueno, pero siguen mandando los mismos comunistas, y Cuba hoy en día es un país miserable, quebrado, así como estamos ya nosotros y hacia donde vamos nosotros. No podemos hablar mucho. Sin embargo, yo le quería decir esto a ustedes porque aquí a Nicolás Maduro también lo tildan de dictador, y con toda la razón. Todo lo que ha hecho es un dictador genuino que cree que tiene a Dios agarrado por las barbas, pero que ahorita está acorralado. Vean lo que pasó en México cuando fue la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, como no fue al acto central y protocolar en el Congreso Nacional de México, porque él sabía lo que iba a pasar ahí. Y entonces se quedó, él viajó a México para una cena de presidentes, más nada, escondido, porque lo rechazó el pueblo, lo rechazó el Congreso, habían protestas de venezolanos, y él sabía lo que se iba a enfrentar. Y si él sabe lo que se iba a enfrentar en México y lo huyó, imagínense lo que puede pasar acá el día que no esté en el poder. Y a los esbirros, bueno, a los esbirros lo que le digo es lo siguiente: averigüen qué pasó cuando cayó Pérez Jiménez, qué pasó en la Seguridad Nacional, cuando llegó el pueblo en masa. Nada más averigüen eso, o busquen en los archivos, a veces aparecen unos programas que yo hice donde yo expliqué qué pasó con los esbirros cuando Pérez Jiménez. Aquí en Venezuela, y le he hablado de todo esto porque en estos días en una cola para comprar harina pan, 2 jóvenes, máximo 23 años, 25, vamos a ponerle bastante, 25 años, estaban hablando de la situación del país y decían
estos jóvenes, que a lo mejor no están bien enterados y no conocen eso, o a lo mejor se han enterado muchísimo, hablaban del efecto Singapur, que ya se está hablando mucho en Venezuela. Y cuando yo les pregunté, me explicaron lo que era. Y para los que no saben, el efecto Singapur se dio cuando un general, porque habían generales que creían en su país, creían en su constitución, y vieron lo que hacían el gobierno de turno, que abusaba de los derechos humanos, que empobreció el pueblo y que era un gobierno extremadamente corrupto, así como el de Venezuela. Bueno, surgió un general, dio un golpe de estado y mató a todos los políticos, pero él no se quedó ahí. Y esto es lo que explicaban también los jóvenes, que se ve que sí leyeron o se documentaron. Decían que con la policía, los organismos de seguridad que habían abusado y que estaban bajo la impunidad del régimen y cometían también sus delitos, bueno, los reunió este general y averiguó, bueno, ¿quiénes son los corruptos? Bueno, ustedes eran corruptos y tal cosa, lo tenían. Y también los mandó a matar por corruptos. Yo no estoy diciendo que eso va a suceder en el país, pero hay un método que toma el pueblo cuando cae una dictadura, que es la justicia popular. Yo pienso que eso es lo que se puede dar acá. El pueblo, ni siquiera digamos justicia popular, el pueblo va a tomar la justicia por sus manos. ¿Ah? Y aquí veremos un desfile de gente corriendo y tratando de, como dice el refrán, sálvese quien pueda, porque el pueblo está dolido. El pueblo ha sido humillado, el pueblo venezolano ha pasado trabajo, ¿ah? Y hoy ven como es más pobre que nunca. Y hoy los pobres ven como este gobierno los llevó a la pobreza extrema, ¿ah? Donde al parecer, si sigue este gobierno, vamos a llegar todos los venezolanos. Recientemente acaban de decretar que a partir del 1 de diciembre hay nuevo salario mínimo. El sueldo mínimo será 4.500 bolívares. Y parece ser que esta gente no aprende y no tienen gente competente que los asesore y que les diga que lo conveniente no es aumentar los sueldos, lo conveniente es abrir la economía, ¿ah? Abrir las casas de cambio, para que todo el mundo compre dólares y lleguen los dólares y baje el costo de la moneda aquí en Venezuela. Y que cuando tú desarrollas la producción, bueno, puedes controlar un poco, por esto de la ley de oferta y demanda, puedes controlar la economía. Y yo de esto no sé mucho, pero sí les digo lo siguiente: cuando aquí se produzca, se acaba el bachaqueo, se acaban los sobreprecios, los costos de los productos tienen que bajar, pero aquí no se estimula eso, porque aquí lo que se estimula es la economía de puerto. Economía que ahorita está parada porque el gobierno no tiene dólares. Por eso el gobierno expropia, quita, roba, le quita a los empresarios, precisamente, o los que quedan todavía, porque precisamente el gobierno quiere hacer lo que le da la gana. Sin embargo, cuando aquí hay una revuelta popular y salga esta gente del poder, y a lo mejor esta gente tome la justicia por sus manos, bueno, no faltarán los defensores de derechos humanos diciendo que los delincuentes que gobiernan tienen derechos humanos. Y en verdad sí lo tienen, según las leyes y los reglamentos. Pero ahora yo me pregunto, ¿y los perseguidos, las víctimas, los presos políticos, los exiliados, no tienen derechos humanos? ¿Dónde estaban estos defensores que van a aparecer ahora defendiendo los derechos humanos de estos delincuentes? ¿Dónde estaban cuando estos delincuentes desde el poder atropellaban los derechos humanos del ciudadano común? Simplemente por pensar distinto. Del militar que no estaba de acuerdo en ver a dónde se había llevado el país y cómo se respetaba la Constitución Nacional. Y bueno, o conspiró, o levantó su voz de protesta, o pensó distinto, ¿ah? O fue a las instituciones
buscando justicia como le pasó al general Vivas. Y de ahí empezó su calvario, porque las instituciones están secuestradas. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, uno dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero el gobierno bien no está. El gobierno está atrapado. Están presos aquí mismo. Y van a sufrir, presos aquí mismo, lo que sufren todos los venezolanos. Si bien tienen mucho dinero, no lo pueden movilizar cuando hablamos de dólares. Pero si tienes dinero venezolano, es dinero devaluado, que ellos mismos devaluaron, y ellos van a sentir lo que es el rigor, a pesar de los muchos bolívares que tengan, de lo que es la escasez, de lo que es la inflación, ¿eh? De lo que te cuestan las cosas, porque el dinero también se acaba, y ellos lo saben, porque ahorita no tienen dólares, los dólares se acabaron. Entonces, yo creo que aquí se va a tornar algo bien interesante, porque esta gente, después de lo sucedido con Alejandro Andrade, con el señor Raúl Gorrín, bueno, ellos quedaron al descubierto. Ellos quedaron totalmente desnudos. Todo el gobierno, no me estoy refiriendo a Gorrín. Porque en el caso de Gorrín, bueno, él tiene mucho dinero también, pero esas cuentas estarán bloqueadas y todo eso. Sin embargo, yo creo, como dice el refrán, del árbol caído, todo el mundo hace leña. Con el caso del señor Gorrín, ahora todo el mundo habla de Gorrín, todo el mundo sabe de Gorrín, todo el mundo lo reconoce como un delincuente, pero nadie hablaba antes. Nadie hablaba que la directiva de Globovisión eran chavistas y que el señor Raúl Gorrín, con sus negocios, bueno, de ahí le repartía mucha gente, no solo del gobierno, sino también de la oposición. O sea, si él era corrupto, quienes recibían ese dinero eran corruptos, empezando por el señor Zuluaga, el antiguo dueño de Globovisión. Entonces, se hicieron cómplices del delito porque recibieron dinero. Y los que están en las nóminas de Gorrín también se convirtieron en cómplices. Entonces no hay que solo que hablar, que echarle toda la culpa al señor Gorrín. ¿Cómo no? No hay corrupto sin corruptor. Y de los corruptos que corrompió Gorrín no van a hablar. O él es el único. No, esos también son corruptos. Entonces yo creo que ustedes analicen esto, porque aquí se está dando un vuelco en el país, y yo creo verdaderamente, no solo que están atrapados, que el final se les acorta, su tiempo en el poder se les acaba, y cuando se les acabe el tiempo, no solo van a conocer el odio que el pueblo siente por ustedes y la ira que se va a desatar, sino que van a darse cuenta del daño que le hicieron al país. Y no basta con pedir perdón, no basta con devolver el dinero, no basta con que vayan presos. Con eso no pagan el daño que se les ha hecho a todos los venezolanos. Por eso es que a ellos en su momento les saldrá plomo parejo.